Sanamente. Escúchelo por salud. Dirige Santiago Rojas. La falta de actividad destruye la buena condición de cualquier ser humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico metódico la guardan y la preservan. Platón. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de crecimiento personal. ¿Qué tal su postura física? Desde que se levanta por la mañana, cuando se sienta, cuando camina, cuando se acuesta, por supuesto, en este momento que puede estar arrunchadito, bien acompañadito. ¿Cómo hacerlo de una manera correcta? ¿Qué tanto influye en nuestra salud? ¿Y qué tanto dice nuestro cuerpo y nuestra postura de cómo pensamos? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer en cada momento para estar conscientes de nuestro cuerpo y para que el cuerpo no nos haga conscientes? Quiero decir, que no nos haga sufrir y nos haga tener con dolor precisamente porque no le ponemos atención. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar esta noche con Carmen Leonor Otero. Ella es médica de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina estructural. Doctora Otero, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación tan especial. Bueno, ¿cómo es este cuerpito que tenemos nosotros? ¿Por qué es que nos duelen tantos huesitos y musculitos que tenemos? Tenemos 500 músculos, 200 huesos aproximadamente, bueno, 206 con los de los oídos. ¿Por qué tienen tantas molestias respecto a la postura que lo hacemos? Empecemos a describirlo, doctora Otero. Empezamos a describirlo muy bien. Me parece muy importante esa pregunta y este tema. El cuerpo nos duele por esa cantidad de músculos, como usted dice, doctor, y cantidad de huesos deben tener un orden para su uso, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos otra vez, por la sencilla razón de que hay una fuerza permanente y constante influyendo sobre nosotros que se llama la fuerza de la gravedad. Entonces eso hace que tengamos un orden para usar ese cuerpo, y ese es el vacío que tenemos en nuestro cuidado de salud. Bueno, ¿y cuál es el orden entonces? Entonces el orden es que hay unas reglas. Así como un edificio no lo puede hacer cualquiera, sino alguien que estudia para eso, lo tiene que calcular de acuerdo para lo que vaya a ser la estructura, edificio, casa, etcétera. El cuerpo también tiene unas pautas. Entonces los pies, siempre haciendo la analogía con el edificio, por supuesto, perfecto. Los pies son los cimientos. Sí. Entonces tienen una manera correcta de usarlos. Utilizar el correcto apoyo. En el pie hay 3 puntos especiales donde debe caer el peso del cuerpo de manera equilibrada. Entonces, cualquier variación en cómo pongo mi pie en el suelo, de ahí para arriba, toda la estructura hasta la cabeza se va a ir, digamos, entre comillas, deformando, desestructurando, desordenándose. Y como la gravedad siempre está, porque es constante, nos la cobra. ¿Cómo nos la cobra? Encogiendo, acortando ciertos grupos de músculos de acuerdo al patrón incorrecto que uno tenga, y eso siempre genera desorden, y entonces se genera dolor, enfermedades. Bueno, pero entonces lo que es claro es que todos los espasmos musculares, todos esos encogimientos o esos acortamientos de esos músculos, parten de que empezamos a tener un desorden y por supuesto parten de que la gravedad siempre está actuando. Eso sí es una realidad. Nosotros, salvo que nos vayamos a esas cámaras sin gravitación que son absolutamente exóticas y que se logran a través de movimientos rápidos en aparatos, estamos con una influencia permanente. Entonces nuestro pie se apoya en 3 partes y si no se empieza a apoyar, ¿cuáles son las 3 partes para que las podamos entender o por lo menos imaginar? Entonces, el centro del talón, la cabecita del hueso que termina después en el dedo, el 5º dedo, y la cabecita del hueso que después sigue el primer dedo. Entonces es un trípode. Para que un trípode esté derechito, debe tener, digamos, haciendo la analogía, sus patas iguales. Aquí es el apoyo igual, que en cada puntico de esos caiga la tercera parte del peso de nuestro cuerpo. O sea, no en exceso en ninguna, porque ahí es donde empezamos a tener dificultades. Exacto, igual. Por ejemplo, hablemos así, el famoso, entre comillas, juanete, para decirlo como lo conoce la mayoría de la gente, médicamente la luz valgo, es que me apoyo muchísimo más hacia el lado del dedito gordo. Entonces ahí se me deforma, me duele, ya todo lo que todos sabemos y conocemos, pero es simplemente problemas de un apoyo desproporcionado. Está más facilitado para ese punto, dejando a los otros 2 puntos con menos peso.
Bueno, entonces es un trípode que funciona de manera natural, lo tenemos en los dos pies y por eso nos podemos apoyar con tranquilidad. Entonces, si uno, digamos, camina mucho en puntas o camina mucho en talones, ¿qué va a repercutir eso con el paso del tiempo? Eso repercute inmediatamente. A ver, lo otro muy importante para como aclarar y comentar es que desde que nacemos hasta que nos morimos, nuestros músculos por su propia naturaleza se van acortando, encogiendo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, contraerse para poder tener el movimiento. Entonces se hace obligatorio de manera natural estirarnos. Entonces cuando no nos estiramos como debe ser y enseguida tenemos patrones, en este caso de malos apoyos que estamos hablando del pie, se nos acortan mucho más los trayectos musculares y ya unos músculos acortados van generando una compresión de toda la estructura. ¿Dónde se nota primero? En las articulaciones. Cuando no tenemos el apoyo correcto en el pie, la primera que sufre es la rodilla muchas veces, ni siquiera es el pie. El pie tiene 26 huesecitos que de una manera muy hermosa se adaptan a esa irregularidad del suelo y todo, y casi siempre no se ven afectados de primero, sino muchas veces la que primero sufre es la rodilla, que es la que está inmediatamente encima. Claro, ¿usted se conoce la poesía del doctor Bonilla Anar? No, ¿cómo es? El doctor Bonilla Anar hacía poesía, yo no me las sé todas, pero decía, tarsos y metatarsos se menean en los del pie, el eterno prisionero del coturno, que el coturno es el zapato, y así él describía cada uno de los órganos del cuerpo. Entonces las 26 huesecitos que tenemos, entonces está escafoide, tres cuñas, cuboides, ahí se me olvidaron los otros, esos son los huesecitos más, bueno, los del tarso y los del metatarso y los del metatarso y las falanges. De los dedos. Sí, las falanges, que en el dedo gordo o el primer dedo, como lo llamamos los médicos, hay solo dos. Solo dos, sí. Sí, escafoides, tres cuñas y cuboides, y astrágalo y calcáneo. Ya se me los había comido yo esos dos. Y bueno, pero él decía, tarsos y metatarsos se menean. Yo los oí hace muchos años, ya no me acuerdo de las poesías, me acuerdo de los huesitos más fácilmente que las poesías, pero es que me dio risa cuando empezó usted a decirlo de esa manera. Bueno, la clave es, los músculos están hechos para contraerse, eso es natural, pero tenemos que estirarnos, les digo, esta es la clave. Por eso por la mañana uno lo primero que hace cuando se levanta en la cama es estirarse. Eso lo hace hasta el gato, que lo ve uno precisamente, digo, el animalito, lo hace el perro y lo hace el humano, lo hace un niño también de manera natural, y lo hace un deportista, y lo hace alguien que vaya a hacer alguna actividad física de manera natural. Pero si no lo hacemos todos los días, entonces nos contraemos más y las articulaciones empiezan a sufrirlo porque se pegan más contra otras, empiezan a hacer rozamiento, empiezan a hacer dolor, y simplemente por mala acción, por mala actitud, por mala postura, por mala actividad. Dijiste absolutamente todo lo sabio y el resumen de esta charla. Al no estirar perdemos un espacio, y ese espacio hace que, si se pierde, hace que se junten las articulaciones, rozan, y el roce da desgaste, lo sabemos, y el desgaste es lo que nos produce el dolor. Eso no sucede en una noche, eso sucede a lo largo de la vida. Por eso los famosos problemas de artrosis, que significa desgaste, no nos dan la juventud, pero eso es algo que viene del mal uso de la estructura que la vida nos dio para vivir la vida. Siempre la gente, a mí me da risa cuando a uno le dicen, tengo una artrosis de rodilla derecha, esos son los años. Le digo, ¿y la izquierda cuántos años tiene? Exacto. Tiene lo mismo. Igual. A menos de que le hayan puesto en una pierna biónica en los últimos años. Exacto. A veces también es la tragedia que hace muchos años empezábamos a ver a las señoras que iban buscándolo a uno para que les ayudara en la depresión que tenían, porque estaban un poquito gorditas y les dolía una rodilla, ya estaban programadas para una cirugía porque no habían podido bajar de peso y que el peso era el que le había dañado la rodilla, y fueron a la nutricionista y no podían bajar, y entonces estaban muy, muy enfermos. Entonces yo le decía, ¿y por qué la otra rodilla? Si es por el peso, ¿usted por qué no se le dañó también la otra rodilla? Ahora, Sí. Si uno está mal, usando mal su estructura y está cortado, si sube de peso, pues se va a empeorar, lógico. Claro, porque tiene más gravedad. La gravedad. Exacto, pero el peso por sí solo no es, qué pena con los doctores que me están oyendo, no es la variable más grande que está explicando una artrosis de rodilla. No, porque hay gente muy delgada con artrosis de rodilla, y hay gente muy gente gordita, muy ágil y flexible y sin dolores.
Lo que pasa es que si la persona es obesa y no tiene suficientes músculos que lo compensen y no hace un buen estiramiento, entonces ahí se suman el hambre con las ganas de comer. Exacto. Entonces hay dos cosas claves que yo quiero como aprovechar este espacio, doctor. Por supuesto, doctora Otero. Los músculos, nosotros, yo digo, nacemos y entramos quedando, como dice el dicho. ¿En qué sentido? Entramos quedando en que apenas nacemos nos empezamos a encoger. La gravedad, digamos que nos comprime, entonces otro factor para encogernos. Y aparte de eso, nadie nos enseña con demasiada, pues así, énfasis de que hay que estirar para mantener la fisiología normal en este caso, de nuestros músculos, la longitud. Entonces son tres factores que se suman todos a lo mismo. Nos vamos encogiendo y ese encogido hace que perdamos el espacio interno, y la doctora pionera en esto de la postura, que es la doctora Ida Rolf, decía, envejecer es perder el espacio del cuerpo. Eso me encantó, entre otras cosas porque el cuerpo viene tan bien organizado que parece un pan, una colmena, ¿no? Los paneles de la colmena de abejas que vienen de una forma tan perfecta. Cuando uno estudia anatomía y uno le describe en cada estructura una sobre otra y los vasos sanguíneos y todo, uno pues lo ve en la mente, pero cuando lo ve en el cadáver dice, por Dios, esto está hecho de una manera tan perfecta, el intestino cómo se pliega, la S itálica, que por ejemplo es absolutamente organizado, y cuando uno ve un músculo sobre un músculo y cómo se estructura los músculos de la mano, es una maravilla, es una estructura perfecta. Y claro, entonces cuando uno se envejece lo que hace es que pierde eso. De hecho, gran parte es por la pérdida de agua, pero sobre todo gran parte por la pérdida de la elasticidad que tenemos nosotros. Exacto, sí. La red, hablando de eso, pues la red que sostiene el cuerpo es la red de tejido especializado, de tejido conjuntivo o colágeno o fascias para los más expertos, digámoslo así, pero es la misma red que conecta y separa todo el cuerpo. Entonces eso es la famosa, en el físico es una red, digamos la palabra mágica, como digo yo, ubicuitaria, está en todas partes. Entonces, al sostenernos, cualquier cosa que pase en el pie, en la cabeza, en el dedo de la mano, de las manos, en el codo, en la rodilla, va a tener efecto en toda la red si uno no está lo suficientemente elástico, como acabas de decir. Y es una sincronía perfecta. Y incluso que en el estudio de estas cosas y al abordar el paciente, uno no le va a instaurar un programa de ordenamiento, digamos así jocosamente a la brava, sino que uno va a comprender qué fue lo que le pasó y como a desfragmentar, si estuviéramos hablando en la teoría de los computadores, la información que no está bien, para que el paciente otra vez o la persona tenga la oportunidad de volver a una, digamos, pauta ordenada de toda su estructura, de los pies a la cabeza. Bueno, hay una cosa que se llama la memoria de trabajo, que es algo que utilizamos en dos sentidos. En la memoria, por ejemplo, de trabajo, es que usted me acaba de decir un nombre, como el de Aida Rolf, y yo lo acabo de procesar, pero seguramente si no lo utilizo en 10 minutos se me olvida el nombre, y esto de que envejecer es perder el espacio interno, pues lo recuerdo de cierta manera, pero se me olvida si no lo utilizo. Pero los músculos también tienen memoria de trabajo, y por ejemplo cuando uno hace un deporte como jugar golf, como jugar tenis, uno tiene una memoria de trabajo y es donde se condiciona. Esa memoria de trabajo es la que nos lleva generalmente a tener el acortamiento, el sufrimiento persistente, las malas posturas y todo. ¿Cómo cambiamos? ¿Cuánto necesitamos para cambiar esa memoria que se genera en el trabajo permanente, esa memoria que tienen nuestros músculos, nuestra postura, para que nosotros podamos decir, bueno, es que yo llevo 40 años haciendo lo mismo? ¿Cuánto me demoro para volverla a organizar? Dijiste la frase clave primero, antes de decir el cuánto me demoro para reversar. La frase clave es cuánto es la memoria de trabajo y que llevamos X tiempo haciendo lo mismo. Entonces lo que enseñamos en los talleres es eso, aparte de cómo es la postura correcta y cuáles son las cosas mínimas que hay que hacer todos los días para mantener la estructura alineada dentro de la rutina de la vida diaria. No hay que sacar una hora para hacer nada, sino que usted aprende a usar su cuerpo desde que se levanta hasta que se acuesta. La clave es hacer los movimientos contrarios a los que uno está habituado. Por ejemplo, el futbolista que dice que el fútbol lo vuelve uno garetas, eso no es... Gareta, no, traduzcamos eso porque eso sonó un paisalandia ahí. Por eso, para que entiendan, si yo digo, el futbolista tiene las rodillas en varo, como un arco, un paréntesis. Entonces, cascorbo. El famoso garetas, eso se llama cascorbo. Sí, listo, allá. Cascorbo, aquí gareta. No, yo entiendo lo que es un lleno valgo y lleno varo, eso lo entiendo, pero los pacientes no, el público. Por eso le dije garetas. Entonces es que el fútbol lo vuelve a uno cascorbo con las rodillas como un paréntesis. No necesariamente, sino que se acostumbran a estar en la postura
de patear, sobre todo si el niño empieza muy rápido en su semillerito, él sale de la clase y quiere patear cuanta piedra, bolita se encuentre. Entonces es que cuando uno no está en esa actividad deportiva, utiliza su cuerpo para lo que fue diseñado, se mantiene el equilibrio. Entonces esa es la idea. El que baila ballet, entonces sale de la clase de ballet y sigue caminando en las puntas. Uno, desde el diseño natural, uno no está diseñado para eso, para apoyar primero la punta del pie. La modelo de pasarela sale del desfile y sigue caminando, cruzando sus pies adelante en la línea media. Así no es. Entonces aprender cuál es la norma. Ese es el secreto. Uno está diseñado para hacer cualquier movimiento que quiera. Pero transitoriamente. Siempre y cuando que haga lo contrario. Compense. Exacto. Ese es el secreto, doctor Santiago. Uy, secreto mejor guardado, pero ya desvelado aquí en Sanamente por la doctora Carmen Leonor Otero. O sea, simplemente hagamos lo que se nos dé la gana, pero compensemos. Eso, por eso las pausas activas, si estuviesen orientadas también a ese tipo de cosas, sería desde otro contexto más efectiva, ¿cierto? En las pausas activas que se hacen ahora a nivel pues laborales, porque no es lo mismo para todos, sino de acuerdo a lo que cada persona esté haciendo, hacer una rutinita diferente para cada quien. Sí, es demasiado especial. No, lo que usted está diciendo obviamente es compensar, lo que digo para una forma sencilla, de un uso y abuso que hemos dado de una postura, de unas articulaciones, y a través de eso es lo que usted nos va a contar en la segunda parte aquí en Sanamente de Caracol Radio, hablando sobre las terapias manuales, la medicina estructural, esto que la doctora Aida Rolf le ha enseñado al planeta y que la doctora Carmen Leonor Otero en Medellín nos está contando aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, hablando sobre la medicina estructural con la doctora Carmen Leonor Otero. Ella es médica de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina estructural. Nos está hablando del orden que tenemos los seres humanos, un orden que está alterado fundamentalmente por la gravedad, esa presión que tenemos todos los seres humanos o todos los seres que vivimos en el planeta. Y hay que ordenarnos por partes. Recordar primero que ese pie, esos 26 huesecitos, es como el cimiento de un edificio y que tiene un trípode, el talón una parte y la cabeza del hueso del quinto huesito y del primer huesito. Eso que nosotros tenemos como un trípode y permanentemente lo podemos alterar, y enfermedades como el juanete nos demuestran que tenemos un exceso de apoyo de algún lugar, en este caso del grueso artejo o del dedo grande, el dedo gordo. Lo importante es que nosotros tenemos unos músculos que están diseñados para encogernos de una manera natural. Lo que pasa es que nosotros hemos de aprender a utilizarlos para eso, pero también utilizar su parte contraria, el estiramiento, y por eso es importante que lo hagamos. Si no nos estiramos, entonces pues vamos a tener la presión mayor de la contracción, que nos la da la gravedad y que nos la da el tono muscular necesariamente. Y nosotros lo que hacemos es que sufren las articulaciones si nosotros no hacemos estiramientos, porque se van a comprimir de tal manera que va a empezar a haber rozamientos y vamos a tener entonces algo que se llama desgaste, que con el tiempo lo llamaremos artrosis, y ese dolor que generamos ahí, ese sufrimiento simplemente es un proceso que se da por mala utilización. Por supuesto, los años ayudan porque los años ayudan a tener más mala posición, pero podríamos no tenerlo con los años, y por eso muchas veces equivocadamente decimos es que tengo una artrosis de la rodilla por los años, y la otra también tiene los años, la hemos usado de una manera inadecuada una de las dos, o por supuesto podemos tenerlas en los dos. Y lo podemos hacer por posturas permanentes, como el caso del futbolista, el caso de la modelo de pasarela que lleva las piernas hacia el centro o los pies cuando va caminando, una postura natural, pero si lo hace permanentemente va a generar una alteración, y la estrategia terapéutica es hacer los movimientos contrarios para compensarlos. Y esto de envejecer que decía la maestra Aida Rolf aquí de la doctora, es simplemente perder el espacio interior que nos da ese equilibrio, esa armonía, esa capacidad de estar todos los órganos en un lugar de manera adecuada. Entonces, ¿qué hacemos, doctora? Ya nos ha dicho que vamos a empezar a darnos cuenta, conciencia, y empezar a estirarnos, es lo que hemos aprendido. Pero bueno, ¿usted qué hace? Le llega un paciente y usted le dice, mijito, ¿qué le voy a poner a hacer? Vea, entonces lo primero que se evalúa son los cimientos, los pies. Casi siempre estamos con el apoyo más para adentro, y por eso nos da el juanete, sobre el primer artejo, sobre el dedito gordo. Entonces uno pierde lo que llamamos el puente. Se pierde, no es que sea pie plano, no, sino que se pierde parte del arco natural. Entonces uno le dice al aprender a alzar el puente, entonces hay que alzar el puente, es para quitar parte de esa sobrepresión que se hay sobre el primer dedito. 1, 2,
Es muy frecuente que nos acostumbremos a pararnos con las rodillas en hiperextensión, o sea, bien templadas, porque de chiquito nos dijeron, párese derecho, entonces uno templó las rodillas. Eso es uno de los mayores errores y que es muy frecuente, doctor Santiago, lo encontramos mucho. Ese par de cosas hacen que el cuerpo de la cadera hacia arriba, el cerebro, tan bellamente, como estamos hechos tan perfectos, compense con un peso adelante, porque con las rodillas templadas o hiperextendidas es como si me fuera a ir para atrás, pero como uno no se cae, uno está entre comillas vertical, entonces compensa. ¿Cómo lo compensa? Lo que se llama el desplome de la caja torácica. Yo les digo a los pacientes, todas las costillas, imagínense un ventilador redondo pegado en la pared y el ventilador está mirando para abajo. Entonces hay que subir el ventilador. Entonces a eso jocosamente le hemos dicho pues pecho de paloma, porque decirle a los pacientes ponga plomo, su caja torácica le queda como ¿y eso qué es? Entonces conclusión, alzamos un poquito los puentes en el pie, soltamos las rodillas nunca templadas, eso es suficiente, y pecho de paloma. Ya, sí. No son los hombros, cuando uno le dicen póngase derecho, la gente echa los hombros para atrás. Eso, templamos las rodillas y el hombro lo echamos para atrás. No, el hombro no tiene nada que ver, lo que hay que poner a plomo es la caja torácica. Entonces ahí se le contraen un poquito los músculos de la zona lumbar. Claro, se contraen. No, se relaja. No, se contrae, no, se siente, ¿no? Porque aquí lo estoy intentando hacer. A ver, lo que pasa es que ahí sí es un poco extraño para hablar, pero ya, tengo que poner la altura. Pero, bueno, no, y es una postura un poco extraña, yo tendría que decirlo. Puede que sea la más natural, pero para los que no nos hemos puesto así. Doctor, se siente extraña porque en ese momento estás poniendo a funcionar unos músculos que tenías acostumbrados para otro lado, digámoslo así. Como cuando usted barre con la escoba para el mismo lado, la escoba se tuerce, la va a barrer para el otro lado y le da como trabajito. Entonces, se siente uno extraño, sí, claro, porque no es para su cerebro es una posición diferente a la usual. Entonces, uno siempre relaciona con confort y comodidad eso que conoce y al cual está acostumbrado, pero no siempre es la postura adecuada. Bueno, cuando uno juega golf, el profesor lo para de una forma que uno dice, uy, por Dios, así no le pego, y es así como le pega. Sí. Y en cambio uno cuando se pone cómodo, así es como no le pega. Entonces, aquí es más o menos lo mismo, o sea, cuando uno se siente un poco raro, ahí sí está bien parado. Sí. No, y la mejor, para caminar, porque una cosa es... Uy, además hay que caminar así, bueno, vamos a ver. No, un momentico, para caminar ya no hay que estar pendiente de las rodillas porque ya se van a estar moviendo lógicamente. Sí, no, si está uno encogido se va a... Sí, pero para caminar es fundamental, ojalá si esto solo queda de este programa me siento muy feliz. Uy, qué bueno. Caminar con los pies paralelos entre sí, yo le digo a los pacientes, como las llantas de los carros. Usted cuando ha visto unas llantas de los carros, una mirando para un lado y otra para el otro. Los pies entre sí deben guardar esa relación de paralelismo para mover mi estructura bajo el campo gravitatorio. Eso inmediatamente pone de ahí para arriba todo en una mejor posición, la pelvis, el pecho y todo. Y si estoy muy hiperextendido cuando me paro, entonces también debo tener un poquito el famoso pecho de paloma, o sea, alzo mi caja torácica y eso es un caminar que se siente muy especial cuando ya uno ha soltado sus músculos, que lo ha practicado y lo vuelve natural, es lo que llaman el sentido de levedad, uno no se siente pesado, uno flota y es de verdad. Bueno, ahorita cuando venga la publicidad voy a dar la vuelta así porque si hablo no puedo hablar al lado del micrófono. Pero usted está por allá en Medellín y yo aquí en Bogotá. Pero le hago una pregunta. Entonces uno le puede doler la cabeza por un problema de mala postura fácilmente. Y le puede doler la quijada y morder uno mal y todo eso puede pasar. Todo eso puede pasar y pasa y es lo que vemos todos los días, doctor Santiago, porque resulta que de los pies a la cabeza no estamos hablando solo de los huesos, es decir, uno relaciona con los huesos que el puente se cayó, que la rodilla está extendida, que la caja torácica está desplomada, pero realmente los que están llevando esa tensión y esa fuerza organizadora a través del cuerpo es todos los músculos con sus fascias, o sea, las envolturas de los músculos. Y entonces eso se transmite de los pies a la cabeza en lo que se llaman las cadenas musculares. Usted se para mal en el pie y por vías musculares eso llega hasta la cabeza.
porque no estamos sino hasta la cabeza. Si tuviéramos más cosas encima de la cabeza, hasta allá iría también. Entonces es dependiendo de cuál proceso tiene usted desde los cimientos, en este caso desde los pies, eso viaja por todo el cuerpo. Entonces tenemos las famosas cadenas musculares que transmiten esa tensión natural del movimiento, que es lo que organiza, digamos, todo el cuerpo. Y lo que usted dijo ahorita, porque mantienen los órganos en su posición adecuada. Y las cadenas musculares van de arriba a abajo, de adelante a atrás, de derecha a izquierda, entonces es muy lindo, son cruzadas. Entonces muchas veces uno tiene un problema en un pie izquierdo, se cayó pequeño, se hizo un esguince o una fractura, pero no fue nada, entre comillas, grave, porque sanó normal, y al cabo del tiempo puede tener un problema del hombro del lado contrario, que no se sabe por qué le dio, sobre todo en aquellos procesos que empiezan con dolor sin antecedentes de trauma ni otras cosas, el dolor que uno no sabe a qué atribuírselo. Es perdónenme la palabra, un jalón de alguna parte del cuerpo, casi siempre de abajo, que se ha ido instaurando a través del tiempo por el mal uso y como secuela de un, entre comillas, encogido que siempre nos dan los traumas. Bueno, eso lo entiendo perfectamente, simplemente... Entonces eso explicaría lo del dolor de cabeza, dolor del ATM, una cantidad de cosas, y nos hemos encontrado... ATM, la articulación temporomaxilar, para decirlo. Sí, no, porque esas groserías uno que no sabe que le están echando alguna vaina rara. Sí. Lo que hemos visto también en todos estos años trabajando esta visión, sobre todo del dolor, es que hay muchas enfermedades lejos de los huesos y músculos que también se deben a la mala postura, doctor Santiago. Sí, además una veces un trancón en una calle de la ciudad puede estar modificando completamente otra zona. Exacto. Y está a distancia, pero se produce eso. Una pregunta concreta, ¿qué pasa cuando tienen cicatrices o cirugías que le hacen a uno entonces que una zona no quede tan flexible? ¿Cómo hacer para poder compensar eso en el local y a distancia? Bueno, primero, la fisiología nuestra, o sea, nuestra naturaleza es que nos encogemos por la gravedad, por el uso muscular, apenas nos movemos, porque no nos movemos, porque nos movemos mucho, porque abusamos. Por cualquier cosa. Eso, y además el estrés, el trauma, ya sea el esguince, la caída, la fractura, la herida, los puntos, o el trauma quirúrgico, que es un trauma bien hecho a los tejidos, pero es un trauma, porque cuando sanamos, por nuestra naturaleza, uno sana siempre a expensas de un poquito de encogido. O sea, nacimos para encogernos. No, de hecho, nacimos encogidos porque la postura fetal es encogida. Ah, ¿cómo le parece? Y además cuando nos morimos nos secamos y ahí mismo nos volvemos a encoger. Entonces es simplemente estirar las cicatrices. Les enseñamos a la gente cómo se las estira. Si nos conocen en el momento pues de la cirugía, del evento quirúrgico, uno espera un mesecito más o menos. Digo que si no duele mucho. Si no, pues como y le abre otra vez los puntos. Uy, no me hagan ni pensar eso. No, 2 meses. Entonces empezamos a hacer un proceso de masaje que es demasiado fácil, que simplemente es estirar de manera delicada esos tejidos. Es muy, muy importante. Cualquier cicatriz que uno tenga, si es nueva, pues empieza al mes. O si le da susto, a los 2 meses. Y si es vieja, no pensar que porque eso fue cuando estaba pequeñito, que eso no está afectando. Sí afecta, y entonces es masajear las cicatrices, estirándoselas, tocándoselas. Eso se hace de manera manual, no necesitamos ningún aparato especial ni nada. Estirar. Bueno, y yo le hago una pregunta. Precisamente una de las cosas que hace la gente en la estética es eso, estirar el cuerito para que uno no se le quiten para que se le quiten las arruguitas, para que no se le noten a uno las líneas de expresión. ¿También se puede hacer así con los deditos para eso? También se puede. Nosotros tenemos, no estoy haciendo publicidad, pero en todos estos casos tenemos un taller especial de cara, cabeza y cuello que lo buscamos como para, pues, salud y mejorar la función, digamos, pero la gente se empezó a dar cuenta, yo no lo decía para que no se me emocionaran mucho, pero se fijaron que la cara se volvía más fresca y las arrugas y las líneas esas de expresión, porque en otro concepto la fascia, ese tejido que envuelve los músculos y que tenemos
una que nos envuelve por debajo de la piel todo el cuerpo, cual mameluco. Usted sí sabe que es un mameluco. No, eso sí lo sabemos hasta aquí. Eso. Entonces, la mayoría de las arrugas, lógicamente no todas, la mayoría son porque ese mameluco se encogió. Es como cuando el forro de un vestido queda pequeño para el vestido. Entonces la tela queda floja. Se tiene que acomodar de cualquier manera. Entonces hemos visto que se puede conseguir mucho espacio fisiológico, natural, que se ha perdido con la sola manipulación de estirarse. Bueno, mientras no estiremos la pata, pero por lo menos si estiremos el cuerito, Eso, vamos a vernos mejor. Nos estiramos todo, yo les digo estirar el forro, y así nos demoramos un poquito más para estirar la pata, ¿no le parece? Sí, porque vivimos mejor y nos lo gozamos más, y por lo menos tenemos mejor apariencia. Seguimos en un momento aquí con la doctora Carmen Leonor Otero, hablando sobre medicina estructural. Cómo nuestros músculos que nos encogen y nos dan la estructura, podemos jugar un poquito en contra de la gravedad estirándonos y haciendo sobre todo algo mejor, estar en una buena postura y caminando, sobre todo, lo más importante que nos ha dicho para que no se nos olvide, con esos piecitos paralelos entre sí, como las llantas de un carro, aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, llegamos al final de este programa, la última partecita para que la doctora Carmen Leonor Otero nos enseñe otro ejercicio para que estemos con esa estructura corporal. Ella es médica estructural, es médica de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina estructural y nos ha hablado de cómo la postura que hacemos a diario puede influir en muchos de los problemas de salud, por supuesto osteoarticulares, huesos y articulaciones, pero también en trastornos muy diferentes como puede ser el dolor de otra parte de nuestro cuerpo, la jaqueca, los trastornos de la articulación temporomaxilar, cómo podemos sufrir además de muchas tensiones psíquicas y físicas y afectar nuestra salud. Nos ha hablado de la postura corporal y vamos a sacar pecho de paloma, no moviendo los hombros, vamos a hablar un poquito las rodillas, sino estirándolas, y vamos a hacer un buen apoyo en los pies y caminar con los pies en paralelo, eso nos va a garantizar un bienestar. Pero una última recomendación, doctora Carmen Leonor Otero, para todos nuestros oyentes, y le voy a preguntar, además de la de general de pararse, una muy importante porque pasamos una tercera parte en esa, la de estar acostados. Bueno, la de estar acostados... No, pero primero la de estar caminando, díganos algo más, y luego pasamos a estar acostados, que es lo que está mucha gente en este momento. Bueno, entonces, resumiendo, cada que estemos parados, quietos, vamos a tener un poquitico alto el puente, un tris, así estemos de zapatos. Lógicamente las niñas con zapatos y tacos muy altos no lo van a poder hacer porque se caen. Se caen y me cobran a mí la fractura del tobillo. Y del coxis. Y un tris el puente. Uno. El segundo punto son las rodillas. Casi todo el mundo las tiene en posición de hiperextensión. Entonces es destrabarlas. Mucha gente confunde y cree que es doblarlas o flexionarlas. No, simplemente es que usted no sienta que está trabadas con ellas atrás. Es suficiente. Para algunas personas será, eso entonces varía en grados para la gente, porque unos las tiemplan más que otros, digámoslo así. Y lo otro, el tercer punto, es la caja torácica en su puesto, o sea, el pecho de paloma. Y siempre empezamos como haciendo los edificios de abajo hacia arriba, desde los pies hasta el tórax. No es bueno, eso ya lo hice y aprendí a ponerme hace un momento y ya me acostumbré. Súper. Entonces, para cuando uno está parado quieto, no necesita estar con los pies paralelos, porque eso significaría estar rígidos, como el militar en formación, y de eso no se trata. Usted puede tener sus pies orientados para donde quiera, siempre y cuando que cumpla las reglas del correcto apoyo. El puente arriba un tris, suelta sus rodillas y pecho de paloma. Bien. Entonces, es muy bien. Y así vamos a caminar con los pies en paralelo. Y cuando ya vamos a caminar, simplemente nos acordamos de poner los pies paralelos entre sí. Y el cuerpo y su armonía, digamos, en la sabiduría del ordenamiento hace el resto. Bien, y cada vez que hagamos movimientos excesivos en una postura, como patear un balón, como hacer puntas por un tipo de baile, aprender a hacer un tiempo suficiente en la forma contraria para compensar el exceso. Eso. Exacto. Bueno, eso aprendimos la lección. Ahora, para acostarnos a dormir ahorita. Para acostarnos a dormir resulta que cuando usted está acostado, la gravedad no lo está comprimiendo,
de manera parecida para nada de cuando uno está vertical, que comprime todas las vértebras la una sobre la otra, la rodilla, los tobillos, uno está relajado. Y por eso es cuando uno crece más de noche, además de que libera hormona al crecimiento. Y de manera natural, casi todos se acuestan de lado, como imitando la posición fetal. Lo que se recomienda es que uno sí se debe poner como una almohada entre las rodillas, entre las piernas. Y dormimos de lado. Y si es entrepiernado, entonces funciona. Entrepiernado, entonces la almohada es el otro. Eso. Se recomienda y parece que tiene muy buen efecto, sobre todo a nuestras señoras ya de edad, que les empieza a hacer disque la artrosis de caderas, se acuestan bien y les despierta un dolor, y es por esa tirantez, porque para que la pierna vaya al otro lado, entonces se pone una almohada entre las piernas. La almohada de la cabeza lo preguntan mucho, entonces, ¿cuál es mi almohada? Entonces, uno lo que recomienda es que la nuca, cualquiera, que sea cómoda lógicamente, pero que la nuca quede apoyada. Entonces, uno debe hacerle como un voltecito ahí, una cosa, para que la nuca no quede en el aire, el cuello. Ese es el secreto para la almohada de la cabeza. Bien. Que uno solo apoya la cabeza y queda el hueco, no. Y lo que yo le iba a decir en ese sentido de los deportes y los estiramientos, el deporte rey para mantener la estructura estirada y delineada es la natación, porque es simétrico, es horizontal, el contacto con el agua y el movimiento por la fricción de la piel hace que la fase superficial se vaya soltando, entonces ahí vamos.